día a todos, bienvenidos a nuestro tiempo devocional con Dios. Hoy desde aquí de la Macarena les enviamos un saludo muy especial a todos los que se van conectando. Por favor, comparta ese link para que podamos hacer este devocional con muchas más personas, con muchas más familias. Desde aquí, desde la Macarena, les enviamos un caluroso abrazo de bendición, de amor, de fraternidad. Mi esposa quiere saludarlos también en esta noche. Buenas noches, amada iglesia, familia, amigos que están empezando a conectarse en esta noche en nuestro devocional Tiempo con Dios. Le damos nuevamente la bienvenida. Que el Señor nos bendiga en esta noche con una preciosa palabra que llegue a nuestro corazón y a lo más íntimo de nuestra ser. Amén. Bien, quiero que mientras se van conectando algunas personas más, mientras se van compartiendo este link para que muchas más personas puedan ser bendecidas, vamos a orar para colocar este tiempo devocional con Dios, este tiempo que es innegociable, un tiempo que tenemos para darle la gloria y la honra a nuestro Dios. Amén. Quiero invitarlo ahí donde está a que incline su rostro para nosotros poder orar por ustedes y orar por todos aquellos que de una u otra manera nos vamos a congregar virtualmente. Quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos permites estar en tu presencia. Amén. Señor, colocamos este tiempo devocional en tus manos. Que sea tu precioso Espíritu Santo ministrándonos a través de la palabra, a través de la alabanza, a través, Señor, de cada palabra que tú quieras poner en nuestra boca, Señor, y de este devocional que hemos venido haciendo, Señor, muy juiciosos para escuchar tu voz, para escuchar qué es lo que tienes para nosotros hoy, Señor. Padre, te damos gracias. Espíritu Santo, desciende ahora sobre cada hogar, Señor. Ahora sobre cada hogar, desciende ahora, Espíritu Santo. Toma el control de ese padre que acaba de llegar, de trabajar. Toma el control de esa mamita que ha estado durante todo el día, Señor, trabajando. Toma el control de ella en esa casa ahora. Toma el control de esos hijos, Señor, que han estado haciendo tareas, que han estado mirando un computador todo el día, trabajando. Señor, ahora que seas tú colocando el sentir en el corazón de poder apartar tiempo para ti, Señor. Gracias te damos. Bendecimos a toda la iglesia en el nombre poderoso de Cristo Jesús de Nazaret. Queremos hacer un saludo de oración. Señor, saludamos orando a la iglesia de Paratebueno, Padre. La colocamos en tus manos, Señor. A todo el liderazgo de Paratebueno, Señor. Ahora, a toda la iglesia de Paratebueno, Señor, que tu presencia caiga sobre cada hogar ahora. Oh Padre, gracias, Señor. Saludamos en oración a Veracruz, Señor, nuestra pastora Ley, nuestro pastor Edwin, su familia y toda la congregación y todos aquellos que nos ven en Veracruz, Señor. También los saludamos a ellos en oración, colocándolos en las manos. Que la gracia y la paz de nuestro Dios y Padre, del Señor Jesucristo, caiga sobre Veracruz, Señor. Oramos por Restrepo, Señor. Oramos por nuestro pastor Ubeimar Bejarano, por su esposa Jacqueline Leal y sus hijos, y por toda la iglesia, Señor, para que la bendición tuya también llegue en esta hora, Señor. Ahora, Señor, saludamos en el barrio Santa Fe, Señor, a Francisco y a todas las familias que Él pastorea, Señor. En el nombre de Jesús, a todos los niños. Oh, Padre, gracias, Señor. Saludamos, Señor,
a nuestro pastor Oscar Pardo y a su esposa Lorena Mancera, Señor. Oh Rey de Gloria, bendice, Señor, ese ministerio de ellos ahí donde está, Señor. Gracias te damos y saludamos a nuestra sede principal, Señor, Asambleas de Dios Cumaral, porque somos una familia, Señor. Ahora saludamos a nuestro pastor Mauricio Pérez, saludamos a nuestra pastora Mireya Moreno, Señor, a sus hijos, saludamos a todo el liderazgo, a toda la iglesia. Ahora, Rey de Gloria, desciende con poder. Gloria a ti, Padre amado. Señor, en tus manos oramos por todos los que se van a conectar ahora y por todos, Señor, los que van a escuchar este mensaje después que quede grabado, Señor. Ahora, Padre, te declaramos Rey de nuestras vidas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oh Padre, gracias te damos. Gracias, Señor. Aleluya, amén. ¿Quién más está conectado? Vamos a saludarlo. Salúdelo. Saludamos en esta noche a nuestra hermana Marta Patricia Méndez en Cumaral, que está conectada, a la pastora Patricia Ramírez en Bogotá, la saludamos desde aquí, desde Macarena. La hermana Delfa Cepeda también está conectada, los bendecimos. Nuestra pastora Leili en Veracruz. Ya estamos conectándonos poco a poco. Vamos a adorar al Señor y quiero invitarlo a que ahí donde está, con mucha reverencia. Yo sé que está en casa, pero vamos a apagar lo que nos hace interrupción. Vamos a adorar al Señor por un instante. Lo que nos trae distrae nuestra mente. Quiero que lo aparte, quiero que entregue un momento de adoración a Dios. Vamos a adorar al Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Padre eterno. Gracias, mi Dios. Lucho con las voces en mi mente, dicen nada soy. Sí, Señor, gracias. Me dicen mentiras que no me dejan oír tu voz. Sí, Jesús. En cada momento me demuestras que no soy mi error.
Adóralo ahí en casa, adóralo. Levanta tus manos. Todo lo rendimos delante de ti esta noche. Tú dices que nos amas, Señor. Dices que me amas tal y como soy. Dices que soy fuerte cuando ve mi sol. Y al tropezar me levantarás. Dices que soy tuya, que tu hijo soy. Creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti, y creo en ti, yo creo en ti, lo que dices de mí. Creo en ti. Gracias, Señor. Te bendecimos. Gracias, Señor. Padre. Gracias. Gracias, mi Señor. Gracias. Gracias, Padre. Te adoramos ahora. Ahí en casa, levanta tus manos y dile, Señor, Gracias. creo en tu palabra, creo en lo que tú dices de mí, Señor. Amén, aleluya. Gracias te damos. Gracias, amado Rey, en esta hora. Que necesite A ti sea la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Amén y amén. Bien, quiero invitarlos a que se puedan colocar cómodos. ¿Qué necesitamos para hacer nuestro tiempo devocional con Dios? Necesitamos una Biblia, necesitamos una agenda, un esfero, y que nosotros podamos estar muy atentos a lo que Dios quiere hablarnos hoy en esta noche. Quiero que miremos los pasos para hacer un devocional en casa como estos, y lo primero que tenemos que hacer es colocar en las manos de Dios en oración para que sea Él el que nos dirija. Lo segundo es leer el texto bíblico que tenemos. Tenemos que meditar, el tercer paso, meditar en lo que hemos leído. Cuarto, tenemos que escribir. Por eso es que es importante que usted tenga en sus manos un bolígrafo. El quinto paso es aplicarlo. ¿Cómo lo aplicamos a nuestra vida? El sexto es interceder. Debemos interceder. Y el séptimo paso es compartir lo que Dios nos ha dicho. Amén. Quiero que iniciemos este tiempo devocional. Ya dimos curso a nuestro primer paso, es alabar, es orar, y por ahora vamos a leer. Quiero invitarlo a que abra su Biblia en el libro de Deuteronomio, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 18, versículo 15. Y mi esposa nos va a ayudar con la lectura. Amén. Dice la palabra en esta noche en nuestro libro de Deuteronomios, capítulo 18, versículo 15. Dice la palabra del Señor: profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Jehová me dijo: han hablado bien en lo que han dicho. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre,
yo le pediré cuenta. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción le habló el tal profeta. No tengas temor de él. Amén. Quiero que medite por un instante en el texto bíblico. Quiero que medite sobre lo que Dios está hablando al Moisés, y Moisés está hablando al pueblo de Israel. Quiero que medite acerca de, como lo he venido diciendo durante todo este recorrido del devocional. Ahí con su familia tenemos que entender que el pueblo de Israel está a punto de hacer la entrada a la tierra prometida. Él está haciendo una transición y Dios por medio de Moisés le está repitiendo la ley. Y puntualmente en esta palabra que hemos leído hoy aparece una palabra muy importante que en estos tiempos se vuelve muy relevante. ¿Por qué? Porque es el medio por el cual Dios habla a su pueblo, y tiene que ver con los profetas, Y en este tiempo, ¿cómo no hablar de los profetas? ¿Cómo no ser relevantes cuando hoy en día hay más predicadores en las redes sociales que comúnmente? Anterior a esta cuarentena, estábamos acostumbrados a ir a la congregación, a escuchar a nuestro pastor. Y curiosamente hoy en la cuarentena estamos a un clic, estamos a un pantallazo de escuchar, bien sea a este, o bien sea al otro. Pero hay una variedad y no es de nosotros admirarnos, porque esto pasaba en el Antiguo Testamento. Quiero que usted mire el contexto. Cuando meditemos tenemos que mirar el contexto, y el contexto tiene que ver con el versículo 11. Más atrás dice: ni encantador ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque en medio de esa transición que está llevando el pueblo, pululaban los adivinos, los médiums, los que hablaban con los muertos. Hoy en día, y más en este territorio donde Dios nos ha traído, y creo que en medio de muchas ciudades también vemos a mucha gente hablar en nombre de Dios. Es impresionante, y compartimos con mi esposa lo que nos ha tocado vivir en estos últimos años de nuestra vida, que por la misericordia de Dios hemos llegado aquí a la Macarena, y es ver cómo hay un pueblo que corre detrás del brujo, del hechicero, del agorero, del adivino. Y uno pensaría: no, esto es del pueblo de Israel hace 4000 años. No, esto es del pueblo de hoy. Y quién sabe cuántos no corrieron detrás de un agorero, detrás de un hechicero, detrás de un brujo, a preguntarle qué está pasando
esta pandemia, qué es lo que está pasando con esto. Y es importante que nosotros hablemos hoy, y esta enseñanza, para que usted pueda meditarla mejor, la hemos titulado tal y como está en nuestro devocional: las pruebas de un verdadero profeta. Las pruebas de un verdadero profeta. Y yo soy consciente, amada iglesia, y todos los que nos escuchan, que nosotros debemos saber distinguir a un verdadero profeta. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a Mateo 24:11, quiero que me ayude con Mateo 24:11. Mateo 24:11 dice lo siguiente, dice: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Fíjense que Mateo 24, este versículo se constituye en una señal de los últimos tiempos. Se constituye en una señal que se ha venido cumpliendo. Y quiero que usted me entienda que nosotros, los que estamos encargados de llevar la palabra de Dios y de escudriñar las escrituras al igual que ustedes, nos hemos puesto a pensar que aún más en estos tiempos se han aumentado los falsos profetas. Un falso profeta, cuando Dios le está hablando aquí a través de Moisés, Él les está prometiendo un profeta, y les está prometiendo que estos profetas deberían ser probados en diferentes áreas de su vida. Por eso quiero compartir con ustedes por lo menos 3 pruebas de un verdadero profeta. 3 pruebas de un verdadero profeta. ¿Por qué? Porque el texto nos da para esto. Cuando nosotros vemos el texto en el versículo 15, Deuteronomio 18:15, dice: profeta en medio de ti, de tus hermanos, profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. Coloquemos el versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca. La primera prueba de un profeta es él como mensajero. Él como mensajero, su ser. Y quiero que nos centremos en esto, porque voy a hacer una pregunta al terminar esta primera prueba para que usted pueda participar con nosotros y nos dé esa respuesta. ¿Qué es? Dice lo siguiente: es Dios el que se va a encargar de levantar profeta. Entonces, como la primera prueba del profeta es el mensajero, nosotros vemos que es Dios el que está levantando a este profeta. Es Dios el que lo va a levantar. Moisés fue llamado por Dios y formado por Dios, al igual que Samuel fue llamado por Dios, al igual que Isaías, que Jeremías, que Oseas, Amós, Elías y un sinnúmero de profetas que Dios llamó. ¿Y qué es el llamamiento? Es importante, ¿por qué? Porque el versículo 16 dice: conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. El pueblo no quiso ver más la gloria, la presencia de Dios, y le pidió a Moisés que fuera él el encargado e intermediario de estar llevando la palabra de Dios, porque ellos se atormentaron. Y vemos que Dios fue el que llamó a este profeta. Por eso
el texto de Mateo 24 dice, y se levantarán muchos profetas en este tiempo y engañarán. Es importante que usted tenga esto y lo comparta con sus amigos y usted pueda tener claro qué es un llamado, porque Moisés tuvo un llamado, y escuche esto, un llamado a la santidad. Cuando el Señor llama a Moisés, le dice, quítate esas sandalias, porque la tierra que estás pisando es tierra santa, es tierra sagrada, consagrada para Dios. Un profeta es llamado a la santidad. Un profeta es llamado a la honestidad. Un profeta es llamado a la humildad. Acordémonos del libro de Hebreos cuando describe la Biblia acerca de Moisés y dice que Moisés prefirió el vituperio de Cristo por las riquezas y por vivir en la casa de Faraón. También nos dice el libro de Hebreos en el capítulo 3 que Moisés fue fiel sobre toda la casa. Y curiosamente, el paralelo que está haciendo Hebreos 3:5 es un cuadro comparativo para decir que hay un profeta que ha sido más fiel, que es el constructor de la casa, que es Jesucristo. Tremendo, porque Jesús fue llamado directamente desde el cielo para venir a traer la voz de Dios. Y en este tiempo nosotros tenemos que mirar a un profeta, y no es nosotros los que vamos a probar. El profeta va a ser probado a sí mismo, porque dice la palabra que es Dios el que lo levantará. Ahora, eso es lo que está diciendo Dios acerca del profeta, pero también dice algo acerca del pueblo, y dice en el versículo 15, dice, parte B, dice, te levantaré yo, Jehová tu Dios, dice, y a él oirás. Jehová levantaría el profeta, pero ¿qué tenía que hacer el pueblo? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Cuando Dios levanta a un profeta en medio del pueblo, ¿qué hay que hacer? Y quiero que responda. Quiero que usted que está conectado, usted pueda responder. ¿Qué hay que hacer cuando Dios levanta a un profeta en medio del pueblo? En este caso, Dios ha levantado profetas en medio de esta cuarentena. En medio de este aislamiento, Dios ha levantado hombres y ha levantado mujeres que han sido llamadas por Dios. Pero fíjese que la prueba viene en el llamado. El que es llamado permanece, porque es Dios el que lo levanta. Es el que aguanta el vituperio, es el que aguanta esa descarga del cielo para llevarla a su pueblo. Por la misericordia de Dios, Él me ha traído a este lugar y me he dado cuenta cómo en diferentes lugares del territorio colombiano hace falta Dios llamando a hombres y mujeres para que lleven su palabra. Pero Dios ha levantado a ese profeta de profetas. Algunos historiadores, algunos teólogos hacen referencia del versículo 15, que cuando Moisés está hablando de ese profeta que se levantará en medio del pueblo, es Jesús. Y Jesús se levantó en medio del pueblo. Y Jesús fue un hombre también lleno de santidad. Jesús fue un hombre lleno de honestidad, lleno de humildad, fiel. Se formó como maestro rabino en toda la ley y en todo lo que tenía que ver con el ámbito de lo religioso en cuanto a las costumbres. Por eso el llamado es importante.
quiero que conteste esa pregunta. La pregunta es muy sencilla. Cuando Dios levanta profeta en medio del pueblo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que nosotros como pueblo debemos hacer? Porque ahí está, en medio del versículo 15 y también el versículo 18 dice, y Él les hablará todo lo que yo le mandare. Pero ¿cuál es la tarea de nosotros cuando hay un profeta? Quiero que vaya usted contestando esa pregunta, porque es muy importante que usted se convenza qué es lo que usted debe hacer. Porque fíjese que es impresionante ver cómo Dios les está advirtiendo por medio de Moisés acerca de los profetas. Porque vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor Jesús también en el Nuevo Testamento. Y esa es la palabra relevante para hoy. Muchos se han levantado a decir, el coronavirus es del diablo. Muchos se han levantado a decir, el coronavirus es el principio de dolores. Muchos se han levantado a decir, el coronavirus es la tribulación. Y yo planteo esta pregunta: ¿a quién escuchamos o a quién debemos escuchar? Por eso la segunda prueba de un profeta verdadero es él y su mensaje. Él y su mensaje. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 18, ahí se centra todo. Dice, el profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Y dice así, el profeta que tuviere la presunción de hablar, versículo 20, palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Fíjese lo delicado que es el mensaje del mensajero, el mensaje del profeta. ¿Por qué? Dice que el fundamento de un profeta es la palabra de Dios. El mensaje del profeta debe ser en nombre de Dios. Porque dice, cualquiera que se levante a decir esto o aquello y diga que Dios lo mandó a decir eso, dice ahí que el tal profeta morirá. Tremendo. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, y por gracia somos salvos. Y no debemos nosotros, ¿cómo interpretar esa muerte de ese profeta? Tiene mucho que ver con la respuesta que usted va a colocar ahí en su celular. Cuando Dios levanta profeta en medio del pueblo, ¿qué hay que hacer? ¿Qué han respondido? La hermana Romelia de Cumaral dijo, la respuesta de cuando Dios levanta un profeta en medio del pueblo es vivir en santidad y aguanta el proceso de Dios. La Bien. hermana Genoveva Díaz dijo, estar atento para oír lo que Dios habla a través de él. Esa es la respuesta según el versículo y según el texto. Y la hermana Delfa escribe, a él oiréis y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo les mande. Sencilla la respuesta. Cuando Dios levanta profeta en medio del pueblo, ¿qué hay que hacer? Escucharlo. Pero fíjese que Dios nos está diciendo que debemos escucharlo, pero también nos está dando esas pruebas que debemos nosotros mirar. No nosotros probar, porque nosotros no podemos probar a nadie, sino el mismo profeta será probado. Y fácil, si Dios no lo ha llamado, no persistirá, no tendrá una existencia en la línea de tiempo, sino que sus palabras se perderán. Por eso lo que nosotros debemos hacer, cuando Dios pone un profeta en medio del pueblo,
es escucharlo. Ahora, estamos hablando de esa segunda prueba que es el mensaje. Mire lo que dice aquí. Dice, el mensaje del profeta debe ser en nombre de Dios. Debe llevar las palabras de Dios y no las de él. ¿Por qué? Porque si se entromete la voz de nosotros en la voz de Dios, le quitamos el protagonismo a Dios, le quitamos el centro de nuestras vidas a Dios, y todos aquellos que escuchan un mensaje que no viene de un verdadero profeta, colocarán los ojos en el profeta. La palabra de Dios es el mensaje más profético para hoy. Pastor, ¿a quién escucho hoy? Escuche al hombre de Dios que trae la palabra de Dios. A él es que debemos escuchar. Y fácil, pastor, ¿y cómo hago para saber? Mire estos tiempos devocionales tan bonitos. Porque yo le digo algo, amada iglesia y todos los que nos escuchan. En la escuela de escatología escuchábamos que día tras día esto va a aumentar. Las señales de los últimos tiempos se están cumpliendo. Y Dios está cumpliendo su palabra. Y cuando un mensajero predica el mensaje de Dios, la palabra se cumple. Porque por eso lo dice el texto bíblico. Y ahorita lo vamos a ver en esa tercera prueba. Jesús fue un verdadero profeta. Si me ayuda con Mateo 21, 10 al 11. Jesús fue confundido con un profeta, con el profeta Elías. Pero en medio de esa confusión, Jesús también fue un profeta. Porque mire lo que dice la palabra. Cuando entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Siguiente. Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Jesús en su oficio de profeta. Y escuche esto, porque aquí viene lo tremendo. Y quiero que conteste esta pregunta. ¿Cuál es el ingrediente o los ingredientes que debe tener un mensaje profético? Y yo le voy a ayudar para que usted vaya tratando de construir su respuesta. Los profetas que eran llamados por Dios tenían la tarea de denunciar. ¿Qué denunciaban? La injusticia, la corrupción, el pecado. Pero también los profetas debían anunciar el futuro, anunciar lo que venía para el pueblo de Dios. Pero no solamente esos dos ingredientes, sino que también tenía que traer un mensaje de juicio. ¿Dónde lo vemos, pastor? Vemos al profeta Isaías hablando del juicio que vendría contra el pueblo. Vemos a los profetas menores hablando de los juicios que vendrían sobre el pueblo. También el profeta debe hablar acerca del consuelo, debe traer consuelo, debe traer esperanza, debe traer salvación. Y si nosotros revisamos quién cumplió al pie de la letra este requisito del mensaje, nuestro mayor profeta se llama Jesús de Nazaret, porque él no solamente se quedó en el juicio, sino que trajo esperanza y trajo salvación. Curioso, estudiando y mirando esto, por ninguna parte aparece la prosperidad, porque parece ser que en algún momento estos hombres que no han sido llamados por Dios, buscando sus propios intereses y no teniendo en cuenta que el llamado es un llamado a la humildad,
sobrepasan todos los estándares que la palabra de Dios nos ha dejado. Por eso debemos mirar que Dios ha levantado un profeta, y ese profeta se llama Jesús. Y en estos tiempos ha levantado, escúcheme bien, iglesia, ha levantado pastores, ha levantado evangelistas, ha levantado pastoras, ha levantado maestros de seminario bíblico que están siendo usados para traer un mensaje profético que va muy centrado a la palabra de Dios. Por eso no nos debemos dejar engañar. Iglesia, en estos últimos tiempos se levantarán falsos maestros que engañarán aún a los escogidos. Por eso la palabra de Dios nos está preparando, iglesia. La palabra de Dios es la única profecía completa que se va a cumplir al pie de la letra. A ella es que tenemos que oír, y aquel varón que hable centrado en la palabra de Dios. ¿Qué dijeron de la pregunta? La hermana Samaide dijo, se centra en Jesucristo el mensaje y no en sí mismo. Aleluya. Víctor Alfonso Romero se centra en la eternidad. El pastor Oscar Pardo, el cumplimiento de la profecía es Cristo. Aleluya. Nuestra doctora Claudia, la registradora de la Macarena, dice, un mensaje cristocéntrico que nos hable de la salvación y la vida eterna. Aleluya. Escuche eso. Quiero que vuelva a leer esa respuesta de esta abogada de aquí de la Macarena. ¿Qué dice? Un mensaje cristocéntrico que nos hable de la salvación y la eternidad. Amén. Dice nuestro Cristo, nuestro profeta, que le da a sus siervos, a los pastores de este tiempo, pastores que me escuchan en esta hora, ustedes son los profetas de este tiempo, porque he visto el esfuerzo con el que trasnochan, he visto el esfuerzo con el que trabajan arduamente para llevar un mensaje bíblico. Amén. Y Dios levantará profetas, porque también está la profecía como oficio, y falta el profeta que se levante y profetice en nombre de Dios. Siempre voy a tener a la memoria a nuestro pastor David Wilkerson, un pastor usado en el ámbito profético. Y pienso que era un hombre muy centrado en la palabra de Dios. Por eso quiero dejarles en la retina esta frase. Debemos librarnos de escuchar a alguien muy conocido por el hombre y desconocido por Dios. Repito, debemos librarnos de escuchar a alguien muy conocido por el hombre y desconocido por Dios. Porque acuérdense que cuando el mensajero cambia el mensaje, automáticamente cambia la gloria de Dios por su propia gloria. Que Dios nos ayude, mis amados. Dice también aquí, el mensaje del profeta debe exaltar a Dios antes que a él. El mensaje del profeta debe ajustarse a la voluntad de Dios. El mensaje del profeta debe ser claro, relevante y puntual. Mis amados, esta palabra nos debe preparar. Esta palabra, no yo, esta palabra nos debe preparar para estos tiempos. Escuche a un pastor, a su pastor, que es cristocéntrico, que pone la voz de Dios en sus labios, que se esfuerza para llevarla, que coloca todos los ingredientes del mensaje: esperanza en la eternidad, salvación por gracia, juicio contra el pecado, consuelo al afligido, también denuncia la corrupción
y anuncia el gran futuro de los hijos de Dios. Que Dios nos ayude. Vamos a mirar la tercera prueba porque se nos está acabando el tiempo y queremos orar por ustedes. Esa tercera prueba tiene que ver con Él y el momento. Entonces, mire, primero, tiene que ver con el mensajero. Segundo, tiene que ver con Él y su mensaje. Y segundo, tiene que ver con Él y el momento. Tercero, Él y el momento. ¿Por qué el momento? Porque dice aquí, dice el versículo 21, si me lo coloca y me hace el favor, Juancho, dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Deuteronomio 18, 21. ¿Estamos ahí? Sí. Leo otra vez. Dice, y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, esa palabra que Jehová no ha hablado, con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Hay un momento clave y es el momento del cumplimiento de la profecía. El momento tiene que ver con el cumplimiento. ¿Se cumple o no se cumple? Y para ser relevante, se han buscado videos, se han buscado evidencias y parece ser que solamente una evidencia apuntó a este momento que estamos viviendo y es la de nuestro pastor David Wilkerson. Escúchame esto, iglesia. Muchos hablaron de esto porque hablaron del mensaje bíblico, pero es que es difícil. ¿Por qué? Porque el cumplimiento tiene un momento y esos momentos a veces son a largo, a corto o a mediano plazo. Todo lo que los profetas de Dios hablaron se cumplió. Por eso la palabra es la profecía más completa que hay. Cuando un profeta habla en el nombre de Dios y su mensaje es de acuerdo a la palabra, habrá un momento determinante. Y lo hemos escuchado de los siervos que hemos visto por esta misma pantalla, diciendo que en el tiempo en que estamos son las señales de los últimos tiempos, donde vendrán pestes, terremotos. Es la palabra que nos ha dicho y se está cumpliendo lo que nuestro Señor Jesús, el profeta de profetas, nos habló por su palabra. Que a su vez hablan todos aquellos que tratan de entrar en la profecía bíblica. Por eso, como decía nuestro pastor Oscar, Cristo es el cumplimiento de la profecía. Que Dios nos ayude porque este libro ya se cerró. Por eso si alguien le dice, es que tengo la última revelación, es que tengo el último mensaje, voltea a mirar la escritura, porque el Apocalipsis ya se escribió y lo escribió el apóstol Juan y ya se cerró la revelación. Lo que hacemos los pastores y lo que deberían hacer los profetas es hablar y predicar el Evangelio de Jesucristo. Que Dios nos ayude, iglesia. Hay una pregunta muy importante que es la última que quiero que contestemos y es, ¿qué pasará si no le oímos al profeta? Porque ahí está en el texto bíblico. ¿Qué pasará si no le oímos al profeta? Quiero darles un tiempo muy corto. ¿Qué pasará si no le oímos a ese profeta? Hay algo que nos genera escalofrío y está en el versículo 19. Dice, mas a cualquiera que no oyere mis palabras
que él hablare, que el profeta hablare, todo lo que yo le mando, dice, mis palabras que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Dios nos va a pedir cuentas. Y acordémonos de lo que dice la palabra en Juan. El Señor dice, yo no los condeno a ustedes. Es la palabra la que los va a condenar. Nosotros los pastores no condenamos a nadie. Los profetas no condenan a nadie. Es la palabra de Dios hablada por los pastores, por los profetas, por los evangelistas, que nos van a llevar a una estancia de pedir, de dar cuentas. Por eso debemos de obedecer al profeta. Debemos de obedecer a la palabra que trae ese profeta. Sencillo, pero a veces muy difícil. Y yo me quedo con este último texto bíblico para orar. Mateo 7, 7:21. Mire lo que dice la palabra, amada iglesia. Y yo creo que lo que hoy el devocional nos dijo a través de este texto es el soporte para nosotros poder interpretar este texto bíblico. Y dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán, ese día, ¿cuál día? El día de dar cuentas. Ese día. Dice, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y mire la respuesta del Señor. Entonces les declararé, nunca os conocí. ¿Qué quiere decir nunca os conocí? Que nunca Dios los llamó. Y Dios nos ayude, iglesia, porque tenemos que valorar el llamado de los siervos de Dios. Tenemos que tener en cuenta quiénes han sido llamados por Dios, porque es Dios el que primeramente los ha conocido. Dice, apartaos de mí, hacedores de maldad. Tremendo texto bíblico. Por eso tenemos que tener claro, mis amados, que no todo aquel que dice ser es. Y una cosa es, y esto también viene de los labios de nuestro pastor Oscar, que dice, una cosa es ser usado por Dios, pero otra muy diferente es ser aprobado por Dios. Que Dios nos ayude, iglesia, porque todos estamos involucrados en esto. Somos un cuerpo, somos una iglesia. Que Dios nos guarde. Y quiero que envíe su petición de oración. Si usted quiere que oremos por algún pastor, si usted quiere que oremos por su familia, vamos a tener 5 o 10 minuticos de oración fuerte para que sea Dios cerrando este devocional. Y vamos, yo creo que escribimos, ahora apliquémoslo. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Yo creo que la palabra ha sido más que clara. ¿Cómo lo aplicamos? ¿A quién estamos escuchando? ¿En nombre de quién estamos hablando? ¿A quién están escuchando nuestros hijos? Eso es aplicar la palabra. Quiero que también miremos el interceder, lo vamos a hacer ahorita, y el compartir de nuestro 7º paso devocional. Usted va a compartir ese link con otra persona, con otro amigo, en este tiempo tan importante, donde la voz de Dios juega un papel sumamente importante en la casa de cada uno de nosotros, en nuestro hogar. Y me quedo con esto que nos han enseñado, y dice así: hay hombres de Dios
que no debemos escuchar. Hay hombres de Dios que no debemos dejar de escuchar, porque esa es la diferencia. Usted puede echar mano de la palabra de Dios y hacer sus propias conjeturas, pero Dios me impresiona cómo lleva al pueblo, y nosotros que estamos en este lugar hemos tenido que batallar contra esto, y a manera de testimonio se lo digo. Por eso quiero que me ayude en su petición de oración, y vamos a orar. Peticiones de oración. Vamos a orar. Primero quiero orar, mientras usted va escribiendo, voy a orar por los pastores, por los profetas, por los evangelistas, por todo aquel, por los maestros de escuela dominical, que de una u otra manera dan una palabra de Dios cada 8 días, cada 3 días, cada 4 días, para que sea Dios ayudándonos a ser hombres llamados por Dios, hombres que respetan el mensaje de Dios y hombres que saben que habrá un momento crucial en la vida de nosotros por la palabra. Quiero que nos coloquemos de pie y vamos a orar. Vamos a orar por los pastores. Padre, en esta hora, Señor, quiero que ahí donde está me ayude, amada iglesia. Si usted es de Paratebueno, vamos a orar por ese líder de Paratebueno. Si usted es de Cumaral, vamos a orar por nuestro pastor de Cumaral, nuestra pastora. Si usted es de Restrepo, vamos a orar por el pastor de Restrepo. Si usted es de Veracruz, vamos a orar por el pastor de Veracruz. Y vamos a orar por todos los pastores de las asambleas de Dios y por todos los pastores de las diferentes denominaciones. Padre, oro, Señor, para que seas tú trayendo obreros a la mies, Señor. La mies es mucha, pero los obreros son pocos, amado Señor. Tú que me estás viendo ahí en casa, levanto una oración a Dios, porque sé que a través de muchas palabras Dios está llamando a hombres y mujeres a ser la voz de Dios para este tiempo. Oro por los pastores, Señor, que cada 8 días, que cada 3 días dan una palabra de parte de Dios. Padre, cuando tú amas a un pueblo, cuando tú amas a una región, tú levantas profetas, Señor, y levantas a ese hombre que traerá esa intervención entre tú y la tierra, Señor. Gracias por todos los pastores de todos los rincones de nuestra Colombia, Señor. Oramos por ellos para que sean sustentados en palabra, para que sean sustentados en provisión, en pan material, Señor. Oh Rey de Gloria, gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias. Piden oración por ser hoy el Día Internacional de la Familia. Cristina Calderón y Miguel Pérez piden salvación por la conversión de la familia. Graciela Ruiz pide oración por la salud de Caroline y Andrea Santoyo. Bien. Y Francisco pide oración ya por los pastores que estamos orando, y la hermana Genoveva pide oración por la familia Reina Díaz en Paratebueno. Bien, vamos a orar. Primero vamos a orar por el Día Internacional de la Familia. Y hablaba hoy nuestro presidente de las Asambleas de Dios y hablaba de la importancia de la familia. Una familia sana engendra una sociedad sana, y lo he pensado que una familia sana, una familia de Dios, engendra ministros sanos. Que Dios nos ayude. Voy a orar por la familia que me está viendo. Voy a orar por aquella familia que no presta ningún servicio en el altar, porque sé que Dios va a llamar. Dios en este tiempo de cuarentena va a levantar niños apasionados por predicar la palabra. Va a levantar mujeres apasionadas por adorar y cantar a Dios. Amén.
Señor está moviéndose y quiero orar por la familia para que sea Dios derramando dones, sea Dios a través de su espíritu derramando sanidad, sea trayendo unidad en la familia. Padre, te damos gracias por la familia, Señor. Ahora pedimos sanidad espiritual en la familia, Señor. Todo enemigo que viene a llevarse la paz de la familia, Señor, lo atamos en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, declaramos libertad en las familias, declaramos libertad en los hijos, en las hijas, Señor, para que te sirvan, para que adoren a Dios, para que se levanten nuevos abogados, nuevos doctores, para que se levanten nuevos presidentes, nuevos congresistas que teman a Dios y sean profetas, que lleven la voz de Dios a estos entes, Señor, ahora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Padre amado, por la familia. Hacemos un cerco espiritual ahora en la familia, Señor. Tú levantarás familias que sirven a Dios. Tú levantarás familias sanas ahora. Gracias, amado Señor. Se nos acaba el tiempo. Oramos por la salud de Caroline y Andrea Santoyo. Oramos por salud, por todas las peticiones de salud que están enviando. Señor, haz un milagro ahora, Señor. Ahora, Espíritu Santo, ahora, Señor, ahí en ese cáncer de seno, ahí ahora se seca en el nombre de Jesús. Ahora declaramos que el Espíritu Santo trae sanidad ahora, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, por esos dolores de cabeza insoportables, Señor. A través de este encierro se han levantado nuevas enfermedades, pero hoy nos levantamos a traer sanidad por medio de la oración, por medio de Dios. Ahora, Señor, cae la gloria de Dios en tu casa, trayendo sanidad ahora, en el nombre de Jesús. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias, Señor. Ya. Señor, se nos acaba el tiempo. Tenemos que despedirnos, pero no se desconecte. Mañana 5 de la tarde, sábado 5 de la tarde, el servicio de los jóvenes. No se vaya a quedar sin prestarle la tablet, el celular, el computador, lo que sea para que su hijo se conecte con el culto de jóvenes, la reunión de jóvenes juvenil. El domingo tenemos nuestro culto, 10 de la mañana, poderoso culto. Y esta semana va a estarles llegando el video, la imagen de nuestra nueva agenda. Esta agenda que tenemos para copar la semana. Dios les bendiga, Dios les ama. Desde aquí un abracito, esposa. ¿Qué tal si se despide de todos? Familia, Dios les bendiga, que esta nueva semana que vamos a comenzar sea una semana de bendición. Y usted que nos oye por primera vez, que ha consultado todo lo que se dijo en la palabra, es el momento de que se arrepiente, es el momento de que se reconcilie con Dios. Esos momentos que estamos viviendo son para eso, para escuchar la palabra de Dios. Dios los bendiga. Amén. Bendiciones.